Hoy en día, sabemos cómo responde nuestro cuerpo ante infecciones, cómo se forma algo tan complejo como el cerebro. Cómo una célula puede dar lugar a un organismo completo, inclusive, cómo las plantas obtienen oxígeno. Pero, en realidad, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Durante siglos, la biología había estado basada en el naturalismo, hasta que en el siglo XVII, Robert Hooke, con su microscopio, vio lo que hoy en día conocemos como célula. La base de la teoría celular enunciada en el siglo XIX. Aunque ahora es obvio por qué nos parecemos a nuestros padres y hermanos, no fue hasta 1865 cuando Mendel descubrió las bases de la herencia, gracias a sus famosos guisantes. En 1869, el suizo Friedrich Nietzsche analizó el contenido del núcleo, y descubrió una sustancia a la que denominó nucleína. Más tarde en 1874, se descubrió que la nucleína estaba formada por proteínas y ácidos nucleicos, las dos macromoléculas de la vida. En 1911, Morgan descubrió que los genes de los cromosomas son las unidades discretas heredables, y Theodore Levin sacó a la luz una nueva molécula muy importante: el ARN. Ya conocemos los tres elementos imprescindibles de la biología molecular: ADN, ARN y las proteínas. Durante los años posteriores, se continuaron estudiando las propiedades y funciones de estas biomoléculas, utilizando nuevas técnicas como la centrifugación, que permite separar macromoléculas y componentes celulares, y electroforesis, que permite separar con alta resolución proteínas y ácidos nucleicos, según su tamaño. Nos encontramos, ya, en la segunda mitad del siglo XX. Momento en que la biología molecular se consolida como disciplina científica e independiente. En este momento se sabía que el ADN estaba formado por una cadena de nucleótidos compuestos por una pentosa, un fosfato y una base nitrogenada. Adenina, citosina, guanina y timina. Sin embargo, no se sabía la estructura de esta molécula, ni cómo almacenaba información. En 1950, Ergin Chargaff anunció que todo ADN tiene un mismo porcentaje de bases púricas que pirimídicas. Partiendo de este conocimiento, y gracias a los experimentos de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, en 1953, Watson y Crick propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Según este modelo, el ADN está formado por dos cadenas antiparalelas, dextrógiras y complementarias, donde la adenina se enfrenta a timina y la citosina a la guanina. En los años posteriores, salieron a la luz los tres mecanismos moleculares claves que tienen lugar en la célula: la transcripción, traducción y replicación. Esto permitió que en 1970, Crick enunciara el dogma central de la biología molecular, según el cual, la secuencia de una proteína, y por tanto su función, viene determinada por la secuencia de ADN de su genoma. Básicamente, el dogma establece que el ADN se transcribe a ARN mensajero del núcleo, y este a proteína en los ribosomas. El código genético determina cómo la información del ARN mensajero se traduce a proteína, asociando un triplete de ADN llamado codón con un determinado aminoácido. El dogma también incluye la replicación semiconservativa del ADN, que permite a las células hijas tener el mismo material genético tras la división celular. En esta misma década, surgió la tecnología del ADN recombinante, un hecho que revolucionó la biología molecular y la forma de hacer investigación. Esta tecnología se basa en el uso de enzimas de restricción, unas proteínas bacterianas capaces de cortar en sitios específicos del ADN. Gracias a esta tecnología surge el clonaje. Con estas enzimas se cortan genes humanos, se pegan a vectores bacterianos, y se introducen bacterias con distintos fines. Por ejemplo, para conseguir una gran cantidad de proteína para la que la codifican. Debido a la gran revolución que supuso la tecnología del ADN recombinante, y las múltiples posibilidades que habría, comenzó a aparecer alarma social por la posibilidad de transferencia de material genético entre especies. Debido a ello, en 1975, se celebró una conferencia en Asilomar, California, con el objetivo de tratar los potenciales riesgos biológicos de usar esta tecnología y regular su uso.
Tras esta regulación, la tecnología del ADN recombinante se ha seguido usando, lo que ha permitido clonar genes, no solo en bacterias, sino en otras especies, generando organismos modificados genéticamente, o transgénicos. Así es, como en 1982, se consiguió el primer animal transgénico. Un ratón que producía la hormona de crecimiento de la rata. Y en 1983, las primeras plantas transgenéticas. Así se creó una nueva forma de aplicar estos conocimientos, sentando la base de nuevas tecnologías que han despertado gran interés económico y controversia social. Puede decirse que la industria biotecnológica nació a partir del desarrollo de la tecnología del ADN recombinante, y de hecho, muchos científicos dedicados hasta entonces a la academia, decidieron pasarse a la industria como propietarios de empresas biotecnológicas, directores ejecutivos o científicos de las mismas. En 1986, surgió la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, una técnica fundamental hoy, tanto para investigación, como para detección de enfermedades hereditarias, entre otras. Esta técnica permite amplificar fragmentos específicos de ADN, hasta tenerlos en grandes cantidades de forma rápida y barata. En 1990, la llamada secuenciación de Sanger supuso una pequeña revolución, usando nucleótidos fluorescentes y la lectura automática de las secuencias de ADN. De esta forma se llevó a cabo uno de los proyectos científicos más grandes de la historia, el Proyecto Genoma Humano. Hoy en día, la metodología y la filosofía de la mayoría de los biólogos es casi indistinguible de unas áreas a otras. Si bien, las distintas disciplinas existen y seguirán existiendo, la forma de trabajar y de abordar los problemas es muy parecida en cada una de ellas. Esto está favoreciendo extraordinariamente la comunicación entre biólogos de distintas áreas de conocimiento, con lo que se mezclan aún más las técnicas.